los spreads de crédito están en mínimos desde hace 17 años. Es decir, hay que remontarse al verano del 2007 para ver unos spreads de crédito tan bajos. ¿Por qué o cómo la Reserva Federal perdió su rol en la implementación de política monetaria y se la cedió al Tesoro? Entonces tenemos por un lado a una Reserva Federal tratando de aplicar política monetaria restrictiva con QT, y tenemos por el otro lado el Tesoro diciendo: tengo que pagarle esto de vuelta, que vencieron estos bonos a la Reserva Federal. Ya sé, voy a emitir bonos o letras de ultra corto plazo. En Estados Unidos no hay olor a que pueda venir una recesión. La mayoría de los bancos de inversión están súper mega alcistas ahora en la bolsa. De repente se visten de toro, de torero o de lo que sea y dicen: no, el mercado va a seguir subiendo a doble dígito. S&P en 6,000, Bitcoin casi llegando a los 100K. Eso es señal de riesgo. El mercado está tomando riesgo. Cuando veo la especulación tan fuerte que hay en el mercado y todo el mundo siendo alcista, ahí es donde yo digo, ahí sí me empiezo a preocupar. Ese $1 trillón de inyección de duración o de riesgo al sector privado puede secar la liquidez. Para ti, hablando de todo esto, ¿cuál sería el principal riesgo o potencial riesgo para el 2025? Bueno, y por aquí con todos nosotros, por primera vez en solitario en el canal, Daniel Baeza. Muchas ganas de que te pasaras por el canal y que pudiéramos conversar de muchas cuestiones que la actualidad no para. El mercado de bonos, situación de los bancos de inversión que son súper alcistas de cara al año que viene, Reserva Federal, la última reunión, en fin, poniendo ya el foco en 2025, muchas cosas que comentar y lo que te comentaba, ¿no? A ti, un placer tenerte aquí en el canal. Igualmente, Héctor, estoy muy emocionado de estar aquí. Como bien dijiste, a veces uno se hace una tormenta en un vaso de agua. Pues nada, muy contento de estar con tu audiencia y gracias por la invitación. Esto que dice Daniel, sobre todo para los que lo veáis desde YouTube, que aprovecho para deciros que si queréis apoyar esta charla, el contenido que hago habitualmente, que dejéis ahí vuestro like, que os suscribáis al canal, muy importante. Muchos no estáis suscritos y veis mi contenido y simplemente le dais a suscribiros a la campanita, tenéis ahí arriba el recordatorio para que os suscribáis y que dejéis vuestro comentario de qué os parece. Y esto que comentaba Daniel, muy rápido lo vamos a comentar porque al final el foco es la actualidad, los mercados y la economía. Es que muchos usuarios me habéis pedido que viniera Daniel Baeza. En su momento no pudo ser por diferencias que había, en realidad no había diferencias, y por, digamos, una situación en la que no había comunicación bilateral entre los dos. La empezó a ver, se solucionaron los malentendidos que había a través de redes sociales, que muchas veces a golpe de tweet no te das cuenta de lo que piensa la otra persona hasta que no hablas por teléfono, no te hablas, no te mensajeas de verdad, y ocurrió esto, se solucionaron otros temas. En realidad no había ninguna diferencia por parte de los dos y ya está, y por eso Daniel viene a este canal, ya ha venido con Juan Ramón Rayo, viene otra vez y está a su casa cuando quiera y lo sabe, luego se lo volveré a decir, así que simplemente esto es lo que tenía que decir, que ya os digo que no tiene la menor importancia porque es completamente secundario, ¿no? Pero ahora sí que sí, no quiero incidir en ese tema. Ahondando en temas de actualidad, recientemente hemos tenido, hace cuestión, al final casi pasa un mes, ¿no? Pero tuvimos la reunión de la Reserva Federal, se bajaron tipos de interés 25 puntos básicos, posteriormente hubo elecciones de Estados Unidos y después hemos escuchado declaraciones de Jerome Powell diciendo que igual no van a bajar tan rápido como el mercado está esperando. No sé qué te parecen estas medidas que ha tomado ahora la Reserva Federal, sobre todo en vía dialéctica, ¿no? En vía argumentario de lo que tiene que hacer, y si para ti es esperado y si esto cambia algo el contexto una vez también que gana Donald Trump, teniendo en cuenta pues que puede haber más expectativas de inflación. No sé qué te ha parecido todo este contexto entre los bancos centrales, el resultado electoral y el contexto en general macro que tenemos. Yo creo que la Reserva Federal le queman los dedos para bajar tipos. Número uno. Número dos, si Jerome Powell quiere seguir en su puesto de trabajo, va a tener que bajar porque Trump claramente eso es lo que quiere. Entonces él puede decir en entrevistas que él no está sujeto a lo que diga Trump, pero eso es falso, especialmente con un Congreso totalmente republicano. Y además, la Reserva Federal constantemente ha dicho que las condiciones financieras son bastante punitivas, son bastante duras, ¿verdad? Entonces él quiere relajar esas condiciones financieras del mercado a través de la baja de tipos. Yo no concuerdo tanto que se necesitan bajadas en tipos, pero estoy seguro que en diciembre va a bajar unos 25 básicos. ¿Y crees que esa bajada de tipos, ahora yo te digo también un poco o voy diciendo mi opinión, pero piensas que esa bajada de tipos de interés que se va a plegar al final pues a las necesidades de lo que está buscando el mercado, en especial la bolsa, ¿no? Que la gasolina es esa bajada de tipos de interés, Elon Musk también está dentro del equipo de gobierno de Donald Trump
Trump y le hemos escuchado 1000 veces decir los tipos están muy altos, se necesitan bajadas de tipos de interés, pero ¿cuáles son las consecuencias a posteriori de esa bajada de tipos de interés? ¿Se puede recalentar la inflación en 2025, en tu opinión? Tal vez antes de responder esa pregunta, Héctor, me gustaría darles un poco de contexto de por qué o cómo la Reserva Federal perdió su rol en la implementación de política monetaria y se la cedió al Tesoro. Explicando eso, luego podemos entrar más fácilmente a entender lo que vamos a hablar de inflación y condiciones financieras y tal. La política monetaria de la Reserva Federal, lo que aboga es por utilizar su tasa de referencia overnight, que hoy está en creo que entre 4.75 y 5, y tratar de aplicar política monetaria a través de la parte corta de la curva, ¿no? Luego, a través, por ejemplo, de QEs, lo que hace es decidir comprar bonos en tramos de la curva para asegurarse que los rendimientos o los retornos de los bonos estén dentro de un rango que quiera que esté, ¿verdad? Yo creo que ahí vamos bastante bien. Lo que sucedió fue que a partir del QT, que lo anunció a finales del 2021 la Reserva Federal, el QT es el programa de política monetaria restrictiva y consiste, o más bien los QTs tienen dos sabores. El primer sabor es lo que aplica, por ejemplo, el Banco Central Inglés, que es un QT activo. ¿Qué significa un QT activo? QT es vender o reducir el balance de los bancos centrales. ¿Cómo se incrementa el balance de un banco central? Con QE, cuando compran activos a cambio de reservas bancarias. QT es el inverso, es desinflar los balances del banco central. Entonces, por ejemplo, el Banco Central Inglés vende bonos activamente al mercado y desinfla su balance. ¿Qué significa vender bonos? Que si tengo un bono del gobierno de España con vencimiento del 2030 y tengo otro bono del gobierno alemán con vencimiento del 2032, en vez de esperar a que venzan los bonos y yo tenga el dinero de vuelta, salen activamente a tirarle esos bonos al mercado a través del mercado secundario, a venderlos. La otra modalidad, el otro sabor del QT es lo que ha hecho la Reserva Federal, que es un QT pasivo. Es dejar que los bonos que tienen en sus libros venzan, que llegue su fecha de vencimiento y venza el bono y no tener que ir a venderlo al mercado. Esa es otra modalidad de desinflar el balance, pero de una manera mucho más pasiva. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la Reserva Federal le vence sus bonos, que son la mayoría del Tesoro, el Tesoro tiene que financiar eso de alguna manera. ¿Cómo financia para pagarle lo que le adeuda a la Reserva Federal? Emitiendo deuda nueva. Y aquí está a donde quería llegar. La Reserva Federal decidió ser un ente pasivo ante los tipos que hay en la curva de bonos y le dijo al Tesoro, al ser yo pasivo, sé tú el activo aquí, aplica política monetaria. ¿Y cómo funciona eso? Pues cuando vencen los bonos dentro del balance de la Reserva Federal y el Tesoro tiene que pagarle ese dinero, el Tesoro decide en qué tramo de la curva quiere emitir deuda. Entonces tenemos por un lado a una Reserva Federal tratando de aplicar política monetaria restrictiva con QT y tenemos por el otro lado el Tesoro diciendo, tengo que pagarle esto de vuelta que vencieron estos bonos a la Reserva Federal, ya sé, voy a emitir bonos o letras de ultra corto plazo. Cuando el Tesoro decide emitir letras para financiar su déficit, eso es positivo, eso es un viento a favor del mercado y de las acciones y de los activos de riesgo. ¿Por qué? Porque si emitieran la parte larga de la curva, entonces vas a generar que los tipos suban y que además la liquidez se estrecha porque quienes compran en ese tramo de la curva son jugadores que tienen costo de oportunidad. O compro este bono del Tesoro o compro un bono corporativo porque no tengo más dinero. Mientras que si emiten en la parte corta de la curva, los que lo compran son los hogares porque les es indiferente tener $100 depositados en su banco ganando nada a meter esos $100 a una letra que vence en un mes. Es básicamente el mismo activo, pero genera retorno a la letra. O los bancos comerciales que monetizan a través de la creación de dinero la compra de esas letras. Entonces, si emiten en la parte corta de la curva, más bien es un viento a favor del mercado. Y lo hemos estado viendo. Tipos artificialmente bajos en los bonos de 10 años porque no hay oferta por parte del Tesoro. Entonces restringe la cantidad de bonos que hay en el mercado. Y la mayoría del mercado financiero
financiando la parte corta de la curva. Y entonces, ¿qué sucede? Los que compraban en la parte larga de la curva tienen que comprar a un precio mayor porque necesitan comprarlo por regulación. O pueden decir, voy a comprar bonos emitidos por Intel o bonos emitidos por corporativos. Y entonces eso genera más liquidez en los corporativos y financiarse a tasas más bajas. Y entonces, en la parte corta de la curva, lo que tenemos es también una monetización y ¿sabías que el 50% de la deuda que ha emitido el Tesoro desde el 2022 han sido letras? Mientras que la foto del balance o de la deuda total del Tesoro, 25% son letras, comparado a 75%. Pero el 50% desde 2022 han sido letras. Eso es un viento a favor de la liquidez, es un viento a favor de los activos de riesgo. Y entonces no es de sorprenderse que Bitcoin ha pasado de 60K a 90K, que las acciones de tecnología han subido, que cripto ha subido. No es de sorprenderse porque la curva de rendimiento de los bonos, a través de que el Tesoro ha sido quien decide cómo aplicar política monetaria y ha sido laxa, ha facilitado e incentivado a que los inversores tomen mayor riesgo. Entonces quería empezar explicando por qué ha sucedido lo de los bonos últimamente. Me parece interesante, masterclass en este sentido de cómo funcionan los rendimientos de la curva en este momento. Además ha sido muy mainstream y lo sabes, que la curva de tipos se ha invertido durante el mayor tiempo de la historia desde los años 80 y una inversión además muy profunda. Esto históricamente no es que haya sido indicador adelantado de recesión, sino indicador de anomalía dentro del mercado de la renta fija, que luego cuando se ha desinvertido es cuando ha dado señal de recesión. Y relacionado con esto, ya que tú controlas muy bien todo lo que es el mercado de renta fija, bonos y que pues lo has explicado a la perfección, quiero saber tu opinión, si esta vez una desinversión de la curva de tipos, como estamos viendo, no ha habido una desinversión muy clara de momentos. Hemos visto desinvertirse, aplanarse, ir viendo ahí, pero si hay una desinversión fuerte de la curva, ¿para ti esto va asociado o puede ir asociado a problemas en el crédito o no tiene por qué? Buena pregunta. Y yo creo que ha habido un divorcio entre la Fed bajando sus tipos y los bonos de 2 y 10 años subiendo sus rendimientos. ¿Lo has notado? Ha habido un divorcio. La razón es la siguiente, no es por miedo de una recesión. En Estados Unidos no hay olor a que pueda venir una recesión. ¿Por qué? El empleo está sólido, el apalancamiento del sector privado es bajísimo, está a niveles del 2008. El apalancamiento, la deuda del sector privado, los spreads de crédito, o sea, la diferencia de cuánto paga un corporativo en sus bonos versus cuánto paga el gobierno en ese mismo plazo de bono, están lo más bajos que han estado en muchísimos años, está por debajo del 1%. Eso lo que muestra es que los inversores están con ganas de comprar bonos de los corporativos y por lo tanto no ven miedo. Cuando hay recesiones, ese spread se amplía muchísimo y no está sucediendo hoy en día. Además, vemos a la economía creciendo 2,5 real después de quitar inflación. No hay miedo de recesión. No digo que sea un evento de 0% de probabilidad, pero no es alta probabilidad que haya recesión. Los tipos están subiendo porque más bien el mercado está diciendo la economía está caliente, el tesoro está calentándola aún más, aplicando política monetaria por su lado y expansiva. La economía está bollante, viene Trump que va a hacer más gasto fiscal. Y por lo tanto puede calentarla más. Entonces es el mercado diciéndole a la Reserva Federal, espera, no bajes tanto los tipos, porque la economía más bien está caliente, está buena. Entonces no seas tan laxo cuando el resto del mercado ya ha sido laxo. Es lo que entonces los bonos de los 10 años, por eso es que hemos visto que incrementen levemente, pero no es de preocuparse. Han estado en un rango entre 4,85 y 4,25 a lo largo ya de como de 2 años, ¿no? Entonces, esto es simplemente esa señal que el mercado le está enviando a la Reserva Federal. Ahora, que suban los tipos, ¿hay algún tipo de indicio de problema? Lo que podría suceder es que frene un poco el mercado alcista accionario. Eso podría suceder. Ahora, ¿lo va a revertir y convertirlo en un mercado bearish? No lo veo. Pero lo que sí puede es quitarle gasolina
a este mercado que estamos viendo alcista brutalmente, ¿no? S&P en 6,000, Bitcoin casi llegando a los 100K. Eso es señal de riesgo. El mercado está tomando riesgo. Entonces, no es de extrañarse que los rendimientos de 10 años suben porque los inversores venden los bonos de Estados Unidos, no hay riesgo, no hay miedo, y entonces al vender los bonos voy a ir a comprar cripto, por ejemplo. Y entonces además vemos el índice dólar fortaleciéndose. Eso es señal de flujos hacia la economía gringa americana, ¿no? Entonces, yo creo que los tipos están subiendo no por miedo a recesión, ni por incertidumbre, ni por nerviosismo, pero más bien por un evento positivo, que es la economía va bien. Mira, si me dejas verlo con gráficos, porque lo has explicado bastante bien, sobre todo has hablado de los diferenciales de los spreads de crédito y tenía un gráfico aquí preparado para esto y me parece que viene al hilo, así que déjame un momento que lo cambio por aquí. Y esto es a lo que hacía referencia Daniel, cómo los spreads de crédito están en mínimos desde hace 17 años. Es decir, hay que remontarse al verano del 2007 para ver unos spreads de crédito tan bajos. Sí que es cierto y hay gente que podrá decir, oye, pero en el verano del 2007 estaban muy bajos y en octubre del 2007 vimos que Lehman Brothers quebró y todo lo que se ocasionó. Claro, si va enfriando la economía por otro lado, veíamos una burbuja inmobiliaria potente, esto no lo estamos viendo en la actualidad, es un contexto completamente distinto, ¿no? Lo que ocurrió en aquel momento con lo que estábamos viendo ahora mismo. Hay gente que también lo compara esto con la burbuja de las .com, la situación de frenesí absoluto en los mercados. Creo que también hay mucha distancia con respecto a todo esto y que son debates que surgen porque evidentemente cuando está cotizando el mercado un PER 21, 21 y pico, el incremento de los beneficios por acción, si no acompaña el movimiento, pues sí que parece que se puede ajustar y que pueden apretarse mucho esas valoraciones en cuanto a lo que es renta variable, ¿no? Pero en cuanto a spreads de crédito, sí que esto es, y yo lo decía en este tuit, digo, recesión no inminente. O sea, de momento no hay señal de recesión inminente por ningún lado en Estados Unidos, pese a que los indicadores adelantados en algún punto sigan estando tensos y sigan mostrando como incertidumbre, pero hay que saber navegar esa incertidumbre, ¿no? Con respecto a lo que hablabas de los bonos, por ponerlo también en contexto de cómo está el bono americano a 10 años, veis el repunte que hemos visto aquí del bono a 10 años, que en el mínimo lo marcó en el 3,60 y pico por ciento y ahora lo tenemos en la TIR en el 4,37% aproximadamente, un repunte importante. Para mí esto es que el suelo de inflación se ha alcanzado, me da la sensación de que el suelo de inflación en el corto plazo se ha alcanzado, el último dato que tuvimos también va en esa línea y que quizá, y ahora entramos en esta línea del debate que te quiero preguntar tu opinión, quizá el mayor impulso en la bolsa lo podamos seguir viendo de aquí a final de año. Ya sabemos que los gestores de fondos, y sabes cómo funciona perfectamente la industria, para maquillar cartera muchas veces se sobreexponen en la última parte del año a la renta variable para cerrar el año por todo lo alto y que incluso ese movimiento tiene continuidad en muchos casos en el primer trimestre del siguiente ejercicio y a partir de ahí a lo mejor hay dudas. Y es lo que planteo, ¿no? La mayoría de los bancos de inversión, y lo vamos a ver aquí en el informe de David Kostin de Goldman Sachs, la mayoría de los bancos de inversión están súper mega alcistas ahora en la bolsa. Estuvieron bajistas muchos en 2023, en 2024 con más dudas y ahora de repente se visten de toro, de torero o de lo que sea y dicen, no, el mercado va a seguir subiendo a doble dígito en 2025. Por idea del sentimiento contrario, por lo que llevamos ya acumulado, ¿pensar en un frenesí tremendo en 2025 no te hace dudar ahora? ¿O crees que sí, que esto puede tener un viento de cola espectacular que le queda muchísimo más? Qué buena pregunta, Héctor, y me la he estado haciendo yo personalmente en los últimos días, porque cuando veo la especulación tan fuerte que hay en el mercado y todo el mundo siendo alcista, ahí es donde yo digo, ahí sí me empiezo a preocupar, ¿no? No veo que haya un 2024 en el 2025. Entonces no veo que el mercado accionario se comporte igual. No veo una recesión, entonces no veo una corrección fuerte, pero sí podríamos ver menores retornos accionarios en lo que viene del 2025. Y más si los tipos de 10 años quedan en 5, 5,25.
que por cierto, no hay problema que lleguen a 5 o 5.25, no se cae el mundo, ¿de acuerdo? Simplemente el mercado accionario tiene que competir con rendimientos de bonos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que su PER va a tener que reducirse a niveles que sean más atractivos de entrarle de nuevo acciones. Entonces, por eso te decía que tipos alrededor del 5 en el bono 10 años podrían quitarle gasolina o velocidad al movimiento alcista accionario. Pero no veo por qué habría una corrección fuerte el próximo año en un mercado bearish, no, o sea, no veo por dónde podría venir. La inflación es un tema que se está hablando muchísimo hoy en día, han salido muchísimos inflacionistas, pero yo me pregunto, el petróleo rompió los $70 el barril a la baja, ¿no? Entonces, con petróleo a la baja es muy difícil tener un shock inflacionario, ¿no? Entonces, ¿qué puede generar la inflación? Y podría ser que los bancos comerciales empiecen a prestar de nuevo, empiecen a crear crédito, ¿no? Pero, y lo estamos viendo, sí, pero de una manera muy tímida hasta ahora. Entonces, tampoco lo vería como un gran acelerador de inflación ahí. La inflación IPC ha venido a la baja, ha pegado como con un punto bastante pegajoso, pero las fuerzas que lo han tirado a la baja siguen ahí, ¿no? Entonces, eh, no, me cuesta ver por qué se dispararía la inflación, me cuesta ver por qué habría una corrección fuerte en los mercados accionarios. Yo creo que así es como lo veo en el 2025. Sí, mira, por poner un poco contrapunto con lo que dices, que es cierto, que sobre el escenario base y la fotografía actual parece raro pensar en que vayamos a tener un shock inflacionario. Y un shock inflacionario, claro, hay mucha gente, yo mismo, ¿no? También por redes, porque lo comparten muchos bancos de inversión como Apollo Research, por ejemplo, o firmas de análisis que dicen años 70, 2024, y te mezclan las curvas de inflación en el ciclo, ¿no? Y te dicen, ¿puede pasar lo mismo? Y digo, hombre, sobre la foto actual no hay nada que pensemos que pueda pasar lo mismo. ¿Shocks inflacionarios? Hombre, vamos a ver cómo se comporta la geopolítica, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que me puede invitar a pensar que si Oriente Medio se genera un polvorín, que ya sabemos que Donald Trump apoya de manera abierta a Netanyahu, y si ese conflicto escala a una mayor velocidad, pues a lo mejor ahí sí que puede haber un shock en energía, ¿no? En petróleo y gas. De momento no lo tenemos, y como no lo tenemos, no tenemos que pensarlo. ¿Riesgo de cola es? Para mí es riesgo de cola, claramente. Lo que pasa es que pues no lo tenemos ahora mismo encima de la mesa como problema. Lo tenemos como potencial problema o potencial riesgo de cola, como bien decía. Otro tema de la inflación, por la parte de los bienes, que sé que la mayoría de los analistas dicen la inflación se tiene que calentar por el lado de los bienes. Estoy completamente de acuerdo que eso es lo que más generaría una subida potencial de los precios, como vimos en 2021, por poner ese ejemplo, ¿no? Pero lo has explicado tú perfectamente. La parte de los servicios a lo mejor sí que puede hacer que se caliente la inflación. Sobre todo, recordemos, lo he dicho en muchos programas, pero lo vuelvo a repetir ya que estás aquí, para ver qué punto tienes con respecto a esto. Estamos viendo cómo el precio de la vivienda puede volver a repuntar con fuerza en Estados Unidos. Vamos a ver qué ocurre con los inmigrantes, si los deporta o no Donald Trump. Si no los deporta y se quedan en Estados Unidos, sigue teniendo un problema de oferta Estados Unidos en cuanto a la vivienda. Y si se calienta el crédito, si se calienta el consumo porque la economía está fuerte, como bien decías, pues eso es a lo mejor a costa de que los precios de la vivienda suban, de que recordemos que la mayoría de la ciudadanía de Estados Unidos en encuestas a bancos de inversión dicen que con hipotecas al 6% se empiezan a pensar comprar casa. No estamos tan lejos de esos niveles, y si bajan más los tipos de interés, que de momento parece que pueden seguir esa línea, pues ya vamos a tener tipos hipotecarios a 30 años al 6%. Si tenemos tipos hipotecarios al 6%, la gente compra casa y no se construye tanto, el precio de la vivienda va a subir, el precio de la vivienda en el IPC es en torno al 30% aproximadamente, no sería un impacto inmediato porque el Owner Equivalent Rent lleva un decalaje, como bien sabes, importante en su cálculo, pero a lo mejor de aquí a los próximos 10 meses, 8 meses, sí veríamos ese impacto por la parte de los servicios. Entonces, eso es lo que me hace dudar, quiero decirte, esta parte del análisis, que puede darse o no, pero me hace dudar sobre si tendremos inflación no al 8%, pero sí al 4%, al 3,5%, entre el 3,5% y el 4%, ¿no? Ver repuntes de inflación y que te obligan a estar invertido 100% para capear esta situación, porque ya sabemos que la inflación es el impuesto a los pobres y a las clases bajas, principalmente, y que no tiene acceso a vehículo financiero, está en la miseria y está perdido. Y esa es la duda que veo yo para el 2025.
Y podría pasar, o sea, todas esas cosas que mencionaste no son probabilidad cero, ¿no? Pero digamos, yo me pongo a pensar, si los tipos de 10 años, el bono de 10 años sigue subiendo, llega a 5, 5,25, Hmm. las hipotecas no van a llegar al 6, ¿verdad? Las No, no, no. hipotecas están ligadas justamente a ese tramo de la curva. Entonces, entre más alto siga el bono de 10 años, más condiciones restrictivas se está aplicando sobre la economía real, precios de deuda hipotecaria, también la tasa para deuda, no sé, de coches, hay un montón de deuda indexada a ese tramo de los 10 años, entonces se vuelve más difícil consumir, entre comillas, todo aquello que esté ligado a deuda a ese tramo, ¿no? Pero podría suceder, o sea, si los tipos bajan, el de 10 años baja, claro que estas cosas que estás diciendo podría darse, pero lo que yo más bien veo más factible es que la parte que se empieza a desinvertir la curva, entonces que la parte corta caiga conforme la Reserva Federal baje más y la parte larga, que es el codo mío, empiece a subir también un poquito más. Y eso es algo totalmente sano, por cierto, ¿verdad? Lo que no es sano es una curva invertida, ¿no? Una curva desinvertida es sana y como tiene que ser. Los plazos de corto plazo tienen que pagar menos que los de largo plazo. Y si eso sucede, si la curva se desinvierte y se vuelve normal, más normal, inclusive hay más demanda para bonos de la deuda de Estados Unidos, porque no hay nada que le guste más a inversores que endeudarse en el tramo corto al 4% y comprar un bono al 5,25 a largo plazo. No, entonces, yo creo que lo que dijiste puede darse, pero tendría que venir acompañado de un movimiento en la curva que lo haga factible. Para ti, hablando de todo esto, ¿cuál sería el principal riesgo o potencial riesgo para el 2025? Buena pregunta. Y yo creo que tiene que ver con la liquidez. Yo soy un ferviente seguidor de todo lo que es la liquidez, ¿no? Especialmente liderada por el señor Michael Howard. Y yo lo que veo es que si la liquidez empieza a estrechar el próximo año, por la razón que sea, por refinanciamientos que hay que hacer, por fechas focales de vencimientos que haya de deuda privada el próximo año, porque el Tesoro decida normalizar sus emisiones y vaya al tramo largo de la curva, que por cierto, ¿sabías que para que normalice el Tesoro esa excesiva deuda de corto plazo y la convierta en lo que ha hecho históricamente, tiene que dejar vencer 1 trillón de dólares de letras y emitir 1 trillón de dólares en la parte larga de la curva? ¿Qué es la parte larga de la curva? 2, 5, 7, 10 y 30 años. Eso normalizaría con respecto a lo que se ha hecho históricamente las emisiones del Tesoro. Entonces, ese 1 trillón de dólares de inyección de duración o de riesgo al sector privado puede, puede secar la liquidez. Además, si le sumas que la facilidad RRP de la Reserva Federal se está drenando, eso también es un viento en contra para la liquidez. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con todo esto? Yo vigilo muy de cerca lo que está sucediendo en términos de liquidez y para mí el 2025 puede ser, el mayor riesgo puede ser que la liquidez se estreche. También, mira, es que esto me sirve para sacar un tema que se ha comentado mucho y que sé que tú también lo has hablado habitualmente en tus hilos de Twitter en algún momento. Y relacionado con la liquidez está el tema de China, ¿no? Que ahora mismo se encuentra en una situación cercana a la deflación monetaria, riesgos por ese lado. Recordemos que China incluso nos está exportando deflación al mundo, que no nos viene mal, no nos viene nada mal con el ciclo que hemos tenido. Uno de esos riesgos o potenciales situaciones adversas para ti puede venir de la situación monetaria de China actual, con una crisis inmobiliaria sin precedentes para su país, con un dopaje auténtico a su mercado de capitales para que empiece a fluir la economía. ¿Ves ahí algún palo en la rueda, algún obstáculo? Buen tema este, Héctor. Y sí, están exportando desinflación o deflación inclusive al resto del mundo. Yo siempre he dicho que el Banco Central Chino es quien lidera la economía real del mundo.
Y la Reserva Federal es quien lidera la economía financiera del mundo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que si China sigue teniendo problemas deflacionarios, que los está teniendo, ¿verdad? Eh, Se les va a hacer difícil construir nuevos edificios que nunca van a ser habitables, se les va a hacer difícil construir nuevas calles hacia ningún sitio. Lo que han hecho por muchísimos años para crecer su economía, se les va a hacer difícil, ¿no? Y de ahí es que el Banco Central ha venido a dar estímulos enormes, pero no han sido lo suficientemente grandes para calmar el nerviosismo de los inversores, porque al final de cuentas lo que se necesita es no estímulos monetarios, que el Banco Central chino dé liquidez para comprar acciones. Eso no ayuda a salir de una recesión de balance del sector privado. Lo único que ayuda a salir de una recesión de balance del sector privado es estímulo fiscal. Es que la gente, los ciudadanos reciban dinero, como hizo Estados Unidos con el COVID, que envió cheques, y eso va a generar estímulo en el consumo, y eso sí puede sacar adelante una recesión de balance. Pero China es notorio por no querer utilizar la palanca del estímulo fiscal porque ellos consideran que es un fracaso utilizar el tema fiscal porque no deja nada, es lo que ellos dicen. Mientras que crear puentes deja un puente. Y uno dice, bueno, nadie lo usa, pero bueno, hay un puente, es cierto, hay infraestructura, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema que está teniendo China, pero los efectos o las segundas derivadas es que usualmente cuando China entra en recesión es el mayor importador de commodities, por Hmm. ejemplo, que hay en Sí. el mundo. Entonces, eso inevitablemente va a hacer que el precio de los commodities se desplome, y si se desploma, hay menos riesgo de inflación en el resto del mundo, ¿no? China también tiene un problema gigantesco, que es que tiene el índice dólar que mide el dólar versus una cesta de otras monedas. El dólar está fuertísimo en este momento. Se ha fortalecido, ha subido el gráfico del DXY. Eso es fortalecimiento del dólar, debilitamiento de todas las demás monedas, porque las divisas se cotizan en pares, ¿no? Entonces, la moneda china se ha visto devaluada, y a China no le gusta una moneda devaluada. Entonces tiene que salir a intervenir, a intervenir, a intervenir, a intervenir, a vender dólares, 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 dólares para asegurarse que no se devalúe más su moneda local. Entonces tienen un problema además, porque para poder estimular aún más su economía, toda economía necesita que su moneda esté débil, perdón, que esté fuerte contra el dólar, que esté fuerte contra el dólar. Cuando una moneda local está fuerte con respecto al dólar, le da más flexibilidad a los bancos centrales de aplicar política monetaria que devalúa su moneda. ¿Me sigues? Sí, sí, Entonces, completamente. si la moneda está siendo atacada en este momento, la moneda china y un montón de otros países, está siendo atacada y devaluándose por fuerzas ajenas a su país, si además le sumas política monetaria estimulativa que genera todavía mayor devaluación, te cargas tu moneda, ¿no? Entonces, ellos tienen que esperar a que el dólar vuelva a debilitarse para poder aplicar estímulos incrementales. Entonces, tiene un problema grande que es interno con su economía, que lo está tratando de hacer con estas herramientas, pero además tiene un problema externo que es el dólar fuerte, 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 que les quita grados de libertad para aplicar política monetaria a los demás países. Y ahora te comparto otro dato que puede ser preocupante dentro de los mercados internacionales con respecto a China, pero antes saludo por aquí que ha estado comentando por el chat nuestro querido amigo Javier del Valle, que le mandamos un abrazo grande y gracias por estar presente por aquí por el chat. Otra vez te vienes y conversas con nosotros dos, que yo creo que va a ser un programa muy potente, que como los tres, perdón, nos llevamos muy bien, pues va a ser muy potente. Por cierto, esta pausa me sirve para recordaros, tanto los que estáis aquí en directo como los que veáis esto desde YouTube, que el próximo 19 de diciembre, justo dentro de un mes, celebro mi especial de fin de año habitual
con respecto a la economía y los mercados. Un especial de fin de año que van a venir diferentes invitados, de los habituales que ya sabéis que pasan por aquí por el canal, y entre otros este año va a estar también Daniel Baeza con un debate que ya sabréis en la parrilla, os lo adelanto, va a ser muy potente, muy interesante, muy educativo, muy ilustrativo, y simplemente recordaros que también en este especial, al igual que el año pasado, va a haber sorpresas, y sorpresas para vosotros. Va a haber algunos sorteos, tenéis que estar pendientes, tenéis que consumir ese especial al completo, van a ser 8 horas de maratón, pero todos los detalles los vamos a comentar en mi newsletter. Os lo pasa Andrea por el chat, también lo tendréis en la descripción del vídeo de YouTube y en el comentario fijado para que estéis al tanto de este eventazo, el evento financiero del año en Twitch, en mi newsletter. Os suscribís por ahí, es gratuita, con vuestro correo electrónico, y tendréis todas las novedades. Insisto, para acceder a estos sorteos que vamos a hacer, que ya sabéis que el año pasado, os doy pistas, el año pasado sorteamos másteres financieros, cursos de opciones o cursos de mercados, etcétera. O sea que vamos a sortear cosas que van a ser de bastante interés también para todos vosotros. Así que, para estar informados de todo esto y para acceder a esos sorteos, os suscribís a mi newsletter y pronto tenéis todas esas novedades. Dicho esto, con respecto a lo que te decía antes, Daniel, con lo que estábamos hablando de China, tenía este gráfico por aquí que me parece muy llamativo, porque vimos, es que fíjate lo que es el mercado y la locura pasional que estamos viendo en 2024, ¿no? Se anuncian las medidas de estímulo de China y vemos la mayor entrada de ETFs de la historia en el mercado chino. Y se produce un subidón realmente espectacular. Pero ¿qué vimos en estas últimas semanas? La mayor caída desde el año 2005 en ETFs de China. También porque estamos viendo una mayor opacidad dentro del gobierno chino, no quiere publicar los datos de flujos de fondos, pero digamos que las gestoras habituales de China sí que pueden proporcionar esos datos y vemos esas entradas y salidas. Al inversor institucional, como bien sabes, no le gusta las cortinas opacas, ¿no? Y esto pues a lo mejor también puede perjudicar más lo que tú añadías, pero realmente, y yo estoy dentro de China, a nivel táctico, y te lo digo estando dentro de China a nivel táctico como inversor, pero ¿esto es una anomalía o es un mercado salvaje al que nos tenemos que acostumbrar? Entradas masivas, salidas masivas. Parece un auténtico disparate, ¿no? Visto en esta perspectiva. Pero qué extraño, Héctor. Sí, más bien yo creí que la moneda BRIC y el sector BRIC iba a ser el reemplazo del dólar. Pero entonces, ¿por qué cuando hay tiempos de incertidumbre, los inversores huyen de la moneda china? Yo creí que mañana el yuan chino sustituía al dólar y esto me dice lo opuesto, ¿no? Yo veo al dólar fortaleciéndose, veo salidas de ETFs y bonos chinos y entonces me pregunto, ¿quién estará correcto? ¿No? ¿Serán los BRICS los nuevos dólares o será eso una ventana de humo? Sí, bueno, es que lo de la desdolarización, que ya tan manido ha estado durante todos estos años, yo digo que es el mayor cuento chino de la historia en este momento. Si miras el volumen de transacciones que se hacen en dólares y en yuanes, es que es ridículo. Y ya no solo en yuanes, es que el yuan ni siquiera entra dentro de, no sé si es la sexta divisa más utilizada, o sea, es que está lejísimos. Y luego los BRICS, que cada uno es de su padre y de su madre, con perdón. O sea, no tienen nada que ver los intereses de China con los de Brasil o con los de Rusia. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Y vas a decir, o van a decir, no vas a decir tú, me refiero a la audiencia, ¿no? Y van a decir muchos, bueno, pero es que el euro también es una amalgama de países que lanzó el euro y tal. Pues que no tiene nada que ver. El euro tiene un mercado común, tiene intereses conjuntos. Vale que la Unión Europea tiene sus problemas burocráticos que todos conocemos, pero es que nada que ver con la situación de los BRICS, que ni siquiera están en regiones geográficas parecidas, ¿no? Uno está en Latinoamérica, el otro en Asia, el otro no sé qué. Entonces, vale, quieres competir contra el dólar, perdón, pero lo vas a tener altamente difícil. Y quitaron los petrodólares y todo esto y hemos visto que no ha hecho absolutamente nada. O sea, son medidas que son brindis al sol, populistas, si me quieres aceptar el término, pero que en realidad no cambian el telón de fondo. Yo creo que la desdolarización está lejísimos, a años luz. Ve, te doy un ejemplo. La semana pasada estuve en un evento de bancos. Yo trabajo en el sector bancario
Estuve en un evento de bancos en Latinoamérica donde habían como 2.500 instituciones financieras de toda Latinoamérica y de Estados Unidos y Europa, bancos de todos estos países, ¿no? Y tuve muchísimas conversaciones con banqueros, muchísimas. En ninguna se solicitó moneda de algún país de BRIC. Quiero buscar liquidez o financiamiento en reales brasileños. Quiero buscar financiamiento en yuan chino. Nadie busca eso. La única conversación que hay es, necesito dólares. ¿Cómo los consigo? Y así es como funciona el mundo, ¿verdad? Pero creo que es importante mencionar esto, aunque pueda ser obvio para algunos, porque hay muchísima FUD, ¿no? Hay muchísima Hmm. incertidumbre en redes sociales sobre la dominancia del dólar. No, y fíjate, también esto sirve para lo que siempre se dice y que lo debatimos con Juan Ramón Rayo del tema de la deuda, ¿no? Una de las situaciones por las que Estados Unidos tiene más margen de maniobra con su deuda es porque tiene el dólar, que es la reserva mundial. Y que los inversores internacionales muchas veces dicen, me compro los treasuries y me acuesto después, ¿no? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Si Estados Unidos no tuviera la moneda de reserva mundial, sí que con su situación de endeudamiento a lo mejor estamos hablando de que la posibilidad de explosión de su deuda aumentaba. O de impago, o de quita, o lo llamémoslo como quieras. Pero a día de hoy, siendo la moneda de reserva, ese horizonte es mucho más lejano. Eso es una realidad y es innegable, ¿no? Sí, pero tener la moneda reserva, o sea, ese privilegio no nace de la noche a la mañana. La razón por la que Estados Unidos tiene la moneda reserva es porque su institucionalidad es segunda a ninguna en el resto del mundo. O sea, las instituciones tienen ley. Las leyes son amigables con el inversor. Tienen mercados de capitales y de renta fija y variable lo más líquido del mundo. No hay control de capitales para salida de flujos hacia otros países. Es el país más innovador de todo el mundo. Es el país que más puede generar impuestos si le da la gana, si le da la gana. Eh, es un país que tiene 155 trillones de dólares de reservas naturales dentro de su país. Y esto es valorado en el 2013, ahora debe estar mucho más alto. 155 trillones es de 5 a 8 veces la deuda que tiene. Entonces, mucho se hace énfasis sobre los pasivos de Estados Unidos, pero nunca se habla de todos los activos que tiene del otro lado contable. Es cierto. Sí, 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 es cierto. Es completamente verdad. Es quizá por lo que has comentado muchas veces de que lo más llamativo de cara a la audiencia es la parte del pasivo. Es como, mira lo que se está expandiendo todo esto, mira cómo se expande la deuda de los hogares, que ojo, la deuda de los hogares es cierto que en términos nominales está en máximos históricos, pero en términos deuda versus ingresos o ingresos reales, lo que vemos es que está aplanada desde hace unos cuantos años. Es decir, que esa deuda no ha subido ese escalafón. El problema es la deuda de las clases trabajadoras y las clases bajas, que es así que son preocupantes. Y de hecho, dentro del tramo de los impagos, las delinquency rates de las tarjetas de crédito, de los vehículos, de las hipotecas, que no tanto, ¿no? Pero esos impagos que se están produciendo en su mayoría son de las clases bajas. Con lo cual volvemos a el tema de la brecha gigante que se ha disparado en Estados Unidos y en los mercados desarrollados. En Europa está pasando 3/4 de lo mismo, ¿no? Y estamos viendo un problema en el que no ha habido recesión económica, es cierto. Bueno, en Europa, en Alemania sí que lo están pasando mal y en otros países, porque no es lo mismo España o Grecia que otras regiones europeas, ¿no? Pero en Estados Unidos no ha habido recesión como tal, salvo esa mini, que no al final no fue ni recesión técnica, que vimos en 2022, pero sí que hemos visto un deterioro social gigantesco que no veíamos desde los años 80. Y es que lo ves en las calles. Yo se lo comenté a Javier del Valle y a Diego Puertas la última vez que charlamos los tres en el canal, ¿no? Y me encendí porque digo, joder, es que la primera vez que estuve en Nueva York y la última, que fue hace justamente un año, digo, es que son la noche y el día. Y transcurrieron 3 años entre una y otra, o 4 años. Y dices, hostias, que no puede ser que hayan pasado 4 años y veas la miseria que vi la última vez con respecto a 4 años atrás. Y esto viene por el ciclo en el que nos encontramos. Entonces, recesión se ha esquivado, tal. Es que muchas veces pensamos que la palabra recesión es como el mal de lo peor del mundo, es tenebroso, horrible. Y es que lo horrible ya lo hemos visto, que es una distorsión
de la riqueza tremenda y que esto va a ser seguramente el mayor desafío político que vamos a tener durante la próxima década, en mi opinión personal. Entonces, bueno, no sé por qué venía a divagar todo esto, pero al final yo creo que va interconectado, ¿no?, con lo que estamos comentando de el contexto, ¿no?, en el que nos encontramos. Pero ¿cómo ves tú ese desafío, ¿no?, que yo comentaba ahora, ¿no?, de esa brecha tan brutal, ¿no?, que estamos teniendo en cuanto a la riqueza de los hogares? Empeorándose conforme pasa el tiempo. Triste respuesta, pero es la realidad. Y, pero aquí tal vez vale la pena. A mí me hace mucha gracia que siempre es culpa de la Fed para la mayoría de la gente. Entonces, la Fed sube tipos, error. Brecha de desigualdad se abre, nefasta la Fed. La Fed baja tipos, error. Brecha de riqueza se abre, nefasta la Fed. La Fed mantiene tipos, error. Entonces, es increíble como todo es culpa de la Reserva Federal, siempre, ¿verdad? Pero yo creo que también, o sea, no estoy diciendo que es una institución santa, ¿verdad? Pero lo que sí digo es que la economía tiene su vida propia, ¿verdad? Las cosas suceden por como ya las cosas están estructuradas en la economía, en el sistema financiero. Es muy difícil revertirlo, eso sí, pero yo creo que simplemente echarle la culpa a alguien es que tratar de tapar el sol con un dedo. Hay que entender por qué se están dando esas cosas y tratar de revertirlo en las finanzas personales. Es como lo que realmente puede generar un cambio en las personas. Fíjate que estoy parcialmente de acuerdo con esto porque creo que, por ejemplo, en el ciclo actual, o sea, estoy de acuerdo en varias cuestiones que has comentado, pero en el ciclo actual, la Reserva Federal yo creo que llegó tarde a esas subidas de tipos de interés. La curva ya te lo está demostrando mucho tiempo antes. Y yo creo que ha tenido suerte, fíjate, porque ellos mismos, incluso su panel y sus perspectivas, cuando lanzaban los ajustes a lo largo de 2021 y 2022, ellos pensaban en que iba a venir una recesión económica, que con esa subida de tipos de interés iba a haber un aterrizaje a lo mejor suave, pero que llevase a un crecimiento negativo durante algunos trimestres, ¿no? Ellos pensaban esto, o querían evitarlo, pero tenían esa sensación de que podía pasar. Y ha habido circunstancias a nivel global y a nivel interno de Estados Unidos, sobre todo, como has comentado antes, por la emisión del Tesoro y por cómo el Tesoro ha tapado los parches de la Reserva Federal y el conjunto de la economía. El foco ha estado en Janet Yellen durante este ciclo. Y eso ha evitado, ¿no?, que en el corto plazo haya habido una recesión económica a costa de ese mayor endeudamiento, ¿no? Pero yo creo que la Fed, si no es por esto, llega tarde, ¿no? Y es una crítica que se le podía hacer en 2021. Ahora bien, ahora le ha salido bien la jugada. Esto es una realidad. Le salió bien la pausa, le está saliendo bien la baja de tipos de interés. Es que no podemos decir nada en la Reserva Federal en estos momentos. Puedes decir, si viene una recesión de golpe, pues decir, oye, pues ¿ahora qué? ¿No? O si vuelve la inflación. Pero en este momento eso no pasa. Y si eso no pasa, tienes que decir, oye, Jerome Powell está saliendo bien. Punto. Es que no hay otro debate. A Christine Lagarde incluso también le está saliendo bien. O sea, con muchas críticas que se le puede hacer por muchas cuestiones a Christine Lagarde, ¿no? Pero es una realidad lo que estamos viendo en ese contexto. Por eso digo que matizaba de que dentro del ciclo, al principio yo creo que llegaron tarde, muy criticable, estaban a verlas venir, no sabían por dónde iba a salir, con su histórico a sus espaldas. En 2008 decían que todo era maravilloso y vino recesión, en el 2000 también, en los años 80. Entonces dices, joder, con ese histórico, con perdón, decían que no iba a haber inflación y han llegado tarde, pues nos vamos a comer una gorda. Les ha salido bien, pero porque se les ha aparecido la Virgen, me da la sensación. Yo también estoy de acuerdo con vos en que le han salido cosas bien que no tenían bajo control. Por ejemplo, que el sector privado se endeudara a tasas fijas cuando los tipos bajaron. Eso quitó el impacto de subir tipos por parte de la Reserva Federal. Que Yellen haya dicho a Trump, perdón, Powell, quítate, lo hago yo. Eso le ha salido bien a Powell. Que la economía esté creciendo por el estímulo fiscal o por gasto fiscal, le salió bien. Entonces yo creo que sí se alinearon bastantes estrellas para que sucediera eso. Estoy de acuerdo con vos.
Pues como ya vamos a cumplimentar la hora y sé que te tienes que ir también rápidamente, vamos cerrando. Perdonad las preguntas que habéis lanzado que no he podido comentar, pero seguramente ya sabéis que voy a invitar a Daniel más veces al canal siempre que él quiera. Esta es su casa, así que dejamos las preguntas para más adelante. Un placer tenerte por aquí, espero que os haya gustado a todos mucho. Y bueno, Daniel, lo que te digo, que muchísimas gracias por compartir conmigo este rato. No, gracias a vos por la invitación y a los que estuvieron escuchando también. Y de nuevo, Héctor, bienvenido al club de ser padre. No hay mejor club más bullish que ese. Pero vamos, desde luego, es la mayor inversión a largo plazo que hay. Además, ahora me felicitaban también por aquí, que decían, no te he felicitado, decía Elder, disculpa por el nacimiento de tu bebé. Pues muchísimas gracias a todos los que me habéis felicitado ya, aunque lleguéis tarde, o sea, da exactamente igual, así que muchísimas gracias a todos. Lo dicho, los que lo veáis desde YouTube, dejad vuestro like si os ha gustado esta charla, comentad qué os ha parecido ahí abajo en comentarios, que yo os leo, y también suscribíos al canal los que no estéis suscritos, que yo creo que ha quedado una charla de 10 y que espero podamos repetir a futuro. Un abrazo a todos y nos vemos mañana a las 5 de la tarde hora española con todas las novedades. Voy a hablar de los cambios en cartera de los grandes inversores, que ha habido actualización de este último trimestre y son interesantes algunos ajustes de cartera que hemos visto, así que estad pendientes, y también de una novedad muy importante que traigo para todos vosotros, una oportunidad dentro del punto de vista de la inversión. Estad atentos mañana, que yo creo que merece la pena que lo sepáis. Es una oportunidad, yo creo que muy importante, una novedad fundamental. Y lo dicho, hasta mañana, nos vemos. Daniel, un abrazo a todos, chao.